Saludos jóvenes, estamos iniciando un nuevo contenido. Espero que estemos con una mente positiva, dispuestos a aprender. No olvide que cada día que vemos un contenido son nuevos y ampliamos nuestros conocimientos. Siempre comenzamos nuestro contenido haciendo una reflexión y sobre todo, fíjense que las reflexiones son para que nosotros eh, motivemos a nuestro interior, que nosotros nos sintamos que hay un objetivo por el cual hay que estudiar, que hay un objetivo por el cual esforzarse y es llegar a nuestra meta. Para alcanzar nuestros sueños, debo de esforzarme, debo de no darme por vencido. Entonces dice acá esta reflexión, la derrota no es el peor de los fracasos. No intentarlo es el verdadero fracaso. Muchas personas sin intentarlo se dan por vencido. Entonces, no lo han intentado ni han dicho yo lo voy a hacer y ya me siento derrotado. Una persona que desde el inicio y no lo intenta se siente derrotado, ¿a qué va? Al fracaso. Así es que jóvenes, señoritas, espero de que usted hay algo que en su interior lo motive a seguir adelante y son esos sueños, esos ideales que usted tiene que alcanzar. La única forma de salir adelante es a través del estudio. La única forma en la que usted va a lograr sus metas es esforzándose, no dándose por vencida, no quejándonos que hay muchas tareas, no quejándonos que hay demasiados problemas, sino que tome en sus manos ese sueño, luche por alcanzarlo, luche por alcanzar lo que quiere, ser el mejor estudiante con todas las metas y los ideales que usted se proponga. Pero para ello tenemos que sufrir, tenemos que esforzarnos, tenemos que dar el máximo de nosotros. Así es que jóvenes, les invito primeramente a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder sentirnos motivados y no importa que nuestro alrededor esté mal, no importa que las cosas no estén nada bien, pero usted siéntase con ánimo de salir adelante, siéntase con ánimo que nada lo va a detener para lograr sus sueños y sus ideales. Bueno, luego de esta pequeña reflexión, que espero en Dios que llegue a nuestro interior y nos transforme y nos haga de una mente positiva, una mente que queremos alcanzar lo que nos proponemos. Vamos a ver ya qué contenido es el que corresponde en este día y vamos a tener ahí nuestro libro de texto y nuestro cuaderno para poder trabajar. El contenido que vamos a ver, anote ahí en su cuadernito, es el 2.4, rectas paralelas a los ejes de coordenadas. A este eje le llamamos Y, ¿verdad? Este es el eje de coordenada y tenemos al eje X. Sobre esos ejes vamos a estar trabajando. Tenemos allá el problema inicial y dice que para cada caso grafica la recta que pasa por los puntos A y B y deduce su ecuación. Y vemos ahí la ecuación que tiene cada una de ellas. Observamos, leemos de nuestro libro esos ejemplos y quiero que revisemos, porque aquí se encuentra también la pendiente, qué es lo que nos dice la conclusión. Si usted lee detalladamente ahí su librito y ve los ejemplos, es lo que hemos estado trabajando anteriormente, ¿verdad? Cuando la ecuación pasa por dos puntos, que es lo que hemos estado viendo en los temas anteriores. Y entonces me dice la conclusión, la ecuación de una recta L paralela a uno de los ejes coordenados es, bueno, primero, ¿qué concepto debo de dominar o qué concepto debo de saber? ¿Qué es paralelo? ¿Verdad? Entonces, una recta paralela es aquella que nunca se llega a cortar, ¿verdad? Que no corta, paralelo. Por ejemplo, acá tenemos esta recta que es paralela al eje X. Miren, son dos rectas que por más que quieran unirse, nunca se van a unir y nunca se cortan. Acá tenemos otro ejemplo que es paralela al eje Y. Y si ustedes observan igual, esta recta paralela al eje Y nunca se van a llegar a cortar. Eso es el concepto de rectas paralelas, ¿verdad? Que van a quedar de esta forma y nunca se llegan a cortar. Bueno, literal A, Y es igual a X si la recta es paralela al eje X. El punto 0, K pertenece a la recta L.
Si X es igual a K, si la recta es paralela al eje Y, el punto K, 0 pertenece a la recta L. Entonces vamos a determinar eso con respecto a nuestros ejercicios para poder entender nuestro concepto. Sobre todo lo que estamos viendo aquí es la ecuación de la recta L paralela a uno de los ejes coordenados. Y volvemos a decir acá, si Y es igual a K, y el valor de Y, no olvidemos que la primera coordenada de un punto es X, Y. Entonces me dice, si Y es igual a K, es decir, que K tiene un valor, la recta es paralela al eje X. Si X es igual a K, hoy ya estamos hablando de la primera coordenada, ¿verdad? Del par ordenado, X es igual a K, si la recta es paralela al eje Y, quiere decir que K o X tiene un valor. Ahora veámonos con respecto a los ejercicios que nos propone el libro. Les dejo a ustedes de tarea también que lean, ¿verdad? Estos ejemplos que nos propone el libro para que podamos entender o enriquecer nuestro conocimiento, que son lo que vamos a aplicar en estos momentos. Los problemas que nos plantea el libro dice, encuentra la ecuación. Fíjense bien, encuentra la ecuación y grafica la recta que pasa por el punto A y es paralela a uno de los ejes de coordenadas. Tenemos 4 literales. Ustedes van a hacer de tarea el literal C y el literal D. Entonces vamos a hacer nosotros como ejemplo el A y el B. Así es que vamos a trabajar, pero siempre y cuando nosotros tomamos en cuenta la indicación para saber qué es lo que nos están pidiendo. Encuentra la ecuación. Fíjense que 2 cosas vamos a hacer. Encontrar la ecuación y graficar. Según los datos que me dan. Por ejemplo, en el literal A dice el punto A es 0,4 y es paralela al eje X. Entonces ustedes observan acá que ¿quién tiene el valor acá de 4? Es Y, ¿verdad? Acuérdense que aquí es X, Y. Entonces la segunda componente es Y. Y es igual a 4. Entonces vamos a ir trabajando en cada uno de ellos y ustedes observen cómo es su respectivo ejercicio y vamos a explicar su respectivo desarrollo. Entonces nos vamos a ir a nuestra pizarra de trabajo para poder explicar cómo se va a realizar dichos ejercicios. Bueno, tenemos el literal A y nos dice el punto A es 0,4 y es paralela al eje X. Mentalmente nosotros podemos decir, bueno, ¿ya qué se está refiriendo? Recordemos que el plano cartesiano, el eje, ¿verdad? ¿Dónde se ubica el eje X? Entonces, ¿dónde está el eje Y? Porque si me está diciendo es paralela al eje X, debo de tener una idea. Bueno, ¿y dónde está el eje X? Entonces nos vamos a ir a nuestro plano cartesiano para recordar. Pero primero me pedían la ecuación. Entonces, ustedes observan que este es X y este Y. Entonces, mi ecuación sería Y es igual a 4. Entonces, esa sería mi ecuación, que dice acá el ejercicio que usted encuentre la ecuación. Bueno, ¿y por qué queda así? Porque el valor que tenemos acá en el punto es el de 4. ¿Y a quién pertenece? A Y. Por lo tanto, nuestra ecuación sería Y es igual a 4. Esta parte está sencilla, lo único que también hay que irla interpretando. Ahora bien, voy a graficar mi ecuación y este punto y veamos cómo queda. Ahí en su cuadernito usted dibuja su plano cartesiano y ubique el punto 0,4 y va a ver dónde le queda esa recta que sea paralela al eje X. Bueno, yo voy a hacerlo en mi plano cartesiano. Vaya, tenemos aquí nuestro plano cartesiano, ustedes lo dibujan ahí en su cuadernito y ubiquemos, podemos hacerlo de 2 formas. Tenemos el punto A que es 0,4. 0,4, 0 de X, quiere decir que en X nada, a 4 de Y, ¿hacia dónde va a agarrar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Acordémonos que este es el eje Y y este es el eje X. Ahora me dice 0,4, 0 de X a 4 de Y, como 4 es positivo, agarramos hacia
arriba. Miremos dónde queda ese punto. Ahí, mire. Ahora, me está diciendo la indicación que es paralela al eje X. Entonces, este es el eje X, quiere decir que esa recta debe de quedar acá porque me dice que es paralela al eje X. Ahí está, mire. Entonces, yo ubico mi punto, trazo la recta y como me dice que esa recta debe de ser paralela al eje X, ahí está, mire. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra gráfica? Ubico mi punto 0,4 y luego trazo su recta que es paralela al eje X. Decíamos en el concepto de las rectas paralelas es que ellas, por más que las queramos prolongar, nunca se van a llegar a unir. Ese es el paralelismo. También otra forma que yo lo puedo hacer es con mi ecuación. La ecuación decía y igual a 4. Oiga bien, y igual a 4. ¿Y dónde sería y? Es este eje y estaría en 4. Y ahí trazo mi recta que sea paralela al eje X. Veamos otro ejemplo. Bueno, veamos el literal C. He querido hacer el literal C porque es un ejemplo que vamos a retomar que ahora me dice que es paralela al eje Y. O ya no me dice es paralela al eje X, sino va a ser paralela al eje Y. ¿Cómo sería mi ecuación? Quedaría entonces X, miren, porque X es el que tiene el valor de 5, X es igual a 5. Mire cuál es la diferencia. Cuando es paralela al eje X, ¿cómo me queda? Y igual a 4, porque es el valor que tenemos en estas coordenadas. Ahora me dice el punto A es 5,0 y es paralela al eje Y. Por lo tanto, ¿quién es el que tiene acá el valor? Es el de X y le escribimos X es igual a 5. Por lo tanto, ¿verdad? Esta sería mi ecuación, lo que me están solicitando. Ahora, ¿qué debo de hacer? Graficar. Pero yo ya sé que esa recta va a quedar paralela al eje Y. Y nosotros en nuestro plano cartesiano ya conocemos cuál es nuestro eje Y. Pasemos entonces a ubicarlo a nuestro plano cartesiano. Dibuje usted su plano cartesiano y ubiquémoslo. Tenemos entonces nuestro plano cartesiano y ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. A ustedes les dice, mi punto es 5,0. 5, ajá, 5. 5, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a X. Y este es el eje X. Y como 5 es positivo, quiere decir que X estaría aquí. 5,0. En X, ¿cuánto? 5. Y en 0, nada de movimiento. Por lo tanto, quedaría mi punto acá, mire, que sería 5, oiga bien, 5, que es X, 0 en Y, 5,0. Entonces, 5 estaría acá y en Y, nada, no hay movimiento. Entonces, quedaría el punto acá. También me dice que esa recta, como es la indicación que me está diciendo, paralela al eje Y. Quiere decir que esta recta debe de quedar aquí, miren, paralela a este eje Y. Bueno, entonces ubiquémoslo. Entonces 5,0 sería acá el punto. Ahí estamos, miren, 5,0. Y luego me dice que sea paralela al eje Y. Vengo yo, ubico mi reglita acá y cabal me va a dar que esta recta es paralela al eje Y. Veamos cómo nos queda. Y ahí está, miren. X, esta recta es X igual a 5, ¿verdad? Porque pasa acá en X. ¿Y en qué valor? En 5. Ahí está, miren. Esta recta es paralela al eje Y. Entonces, ahí eso es todo nuestro ejercicio. Eso es lo que estamos ahorita trabajando, ¿verdad? En este contenido. Bueno, chicos, después de haber visto estos dos ejemplos, vamos a ver acá, vamos a hacer de tarea el B y el D. Les había dicho que el C, pero no, porque les di dos ejemplos, uno con X, que sea paralelo en el eje X, y otro que sea paralelo al eje Y, para que ustedes puedan tener ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, de tarea, solamente vamos a hacer el B y el D. Cualquier duda, por favor consulte, no se quede con las inquietudes, ni tampoco que me digan, no señor, yo no entendí.
nuestro objetivo es que usted pregunte para que le podamos ayudar. Así es que a trabajar nuestros 2 ejercicios, no nos atrasemos con ellos y vayamos trabajando un tema por día.